Hola chicos, buen día. El día de hoy les voy a grabar la clase que teníamos pendiente de elaboración de argumentos. Las reglas para elaborar textos argumentativos según Anthony Weston del 2006 son las siguientes. Va a distinguir entre premisas y conclusiones. Tienen que saber distinguir entre una y la otra. Presentar sus ideas en un orden natural. Es decir, tiene que tener una estructura, ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Hay que partir de premisas que sean fiables. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se pueda confiar en las premisas que se están diciendo. Hay que ser concreto y conciso, es decir, al momento de que nosotros estemos presentando nuestros argumentos, es importante que no vayamos a redundar tanto, que no hablemos cosas que no tienen nada que ver, que tratemos de hacer tiempo o simplemente que hablemos de lo mismo una y otra vez. Hay que ser lo más precisos posibles. Hay que evitar lenguaje emotivo. ¿Qué es esto? Hablar como, ay, pobre, o ay, es que a mí me encanta. Todas esas expresiones no deben de ser utilizadas en los argumentos. No es porque se tenga que ser frío, pero sí se tiene que tener una objetividad al momento de decir nuestros argumentos. De lo contrario, perdemos esa credibilidad. Usar términos consistentes. Con términos consistentes se refiere a palabras o significados que estemos utilizando constantemente y que sean lo más claros posibles. Y hay que usar un único significado para cada término. Si utilizamos una palabra, hay que seguirnos refiriendo a la misma cosa que queramos decir con esa palabra. Tratar de no usar sinónimos, porque podemos confundir a las personas que nos están escuchando o simplemente podemos perder el hilo de lo que estamos diciendo. Ahora, para poder realizar o elaborar los textos, se recomienda primero empezar por la conclusión y después pasar a las premisas o los motivos que apoyan la conclusión. ¿Por qué se inicia de esta manera? Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Para un argumento sobre los anticonceptivos, primero se va a tomar la conclusión que podría ser: el uso de anticonceptivos es benéfico para la vida sexual y la planificación familiar. Enseguida vamos a desarrollar las premisas que van a apoyar esta conclusión. Las premisas van a ser: se evitan embarazos no deseados y se pueden prevenir enfermedades de transmisión sexual. Ahora vamos a unir estas premisas con la conclusión. El uso de anticonceptivos beneficia la vida sexual y favorece la planificación familiar porque se evitan embarazos no deseados y es posible prevenir enfermedades de transmisión sexual. Hasta aquí, desde el uso hasta planificación familiar, como lo dice aquí el esquema, tenemos la conclusión primero. Luego metemos el por qué. Se evitan embarazos no deseados, esa es la preposición 1. Y es posible prevenir enfermedades de transmisión sexual, esa es la proposición 2. Debe buscarse el orden natural para este argumento y se entiende como la forma más sencilla de estructurarlo. Por lo tanto, quien lo lea lo va a comprender mejor. Tomando el ejemplo anterior, podemos estructurarlo también de otra manera. Por ejemplo, la prevención de enfermedades de transmisión sexual se facilita con el uso de métodos anticonceptivos, que, a su vez, favorece la vida sexual y la planificación familiar, pues evitan embarazos no deseados. Aquí, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, tenemos la preposición 2, que es esta misma que utilizamos aquí. Cuando decimos que a su vez favorece la vida sexual y la planificación familiar, vamos a tener entonces
la conclusión y al final se pueden evitar embarazos no deseados, tendríamos la proposición 1. Si se fijan, podemos hacer diferentes mezclas de las proposiciones y conclusiones siempre y cuando podamos tener los tres elementos en un enunciado y que al momento de redactarse o de presentarse al público se pueda decir de una manera coherente. Esta segunda forma va a contener el mismo argumento. Es un poco menos claro por la manera en que lo acomodamos. Entonces, este orden natural será para este ejemplo el primer tipo que hicimos aquí con el esquema. Después nos vamos a ir a los momentos que tenemos para el diálogo argumentativo o para el proceso argumentativo. Hay tres: la preparación, la redacción y la discusión. La preparación consiste en identificar el tema principal, investigar cuando se desconoce sobre el tema, reflexionar sobre la información encontrada y tomar una postura personal en base a la evidencia. Ya tenemos nuestros temas, ya se supone que deben estar investigando en este momento y posteriormente reflexionando. Lo de toma de postura no es necesario porque pues forzosamente tenemos que tener una a favor y otra en contra. Y eso solamente lo van a decidir ustedes. Pero si ustedes estuvieran abriendo un debate o quisieran participar en un debate que fuera de índole real, no solamente por el hecho de estar en esta materia, entonces después de leer y reflexionar, decidirían cuál sería la postura que ustedes tomarían respecto al tema. En la segunda fase, que es la redacción, tenemos que elaborar el esquema de las ideas principales, ideas secundarias, como ya les di en la instrucción de la investigación, la información de manera nacional, de manera estatal, de manera mundial. Después tenemos que redactar los argumentos a favor y en contra, que es la actividad número 5 que tienen pendiente. Aquí dice que hay que evitar las falacias. Yo en la tarea que les dejé les permití que lo hicieran con falacias porque necesito que las practiquen para que las conozcan. Así que por eso no tienen nada de qué preocuparse. Aunque en un diálogo profesional se tiene que evitar, en este caso yo se las voy a permitir, ¿sí? Hay que revisar la claridad y la estructura de los argumentos. Eso lo vamos a hacer la siguiente clase cuando estemos todos juntos, que yo pueda ayudarles a revisarlos. Y ahí mismo vamos a adaptar los argumentos pensando en los posibles interlocutores, es decir, quienes nos van a escuchar. Al final, pues ya es la discusión, que es presentar los argumentos y escuchar los argumentos de los demás, que lo haríamos de la siguiente semana a la otra. Para estos argumentos que vamos a presentar, necesitamos tener en cuenta tres reglas muy importantes: las de relevancia, las de cooperación y las informativas. Las de relevancia son las que el participante no se aleje mucho del punto a discutir, la meta del diálogo. Es decir, tenemos un punto al cual llegar y el cual defender. No debemos hablar de otros temas, meter otra información que no va de acuerdo a, o tratar de irnos por la tangente, como dice. Es importante que siempre esté todo estructurado a defender nuestro punto y que nuestros argumentos pues sean la base de ello y cómo podemos ayudar para que tanto nuestros compañeros como nosotros podamos hacer un mejor debate y defender nuestro punto de vista lo mejor posible. Después están las reglas de cooperación. Esto hace que el ponente o la persona que está hablando responda a las preguntas de manera cooperativa, las que nos digan nuestros moderadores, y que aceptemos el compromiso de reflejar nuestra posición con precisión, es decir, no ignorar las preguntas y contestar realmente con una posición correcta, no ser groseros y hacer todo lo posible porque quede claro lo que tengamos que decir. Y para finalizar, las reglas informativas. Esto es que un participante proporcione sus argumentos
a la persona contraria, el cual puede saber del particular o no. Es decir, si nosotros estamos presentando un argumento sobre algún tema, no debemos asumir que los otros participantes ya conocen sobre él. Hay que explicarlo de ser necesario, sobre todo cuando son temas desconocidos o de los que no se habla mucho, o cuando son algunas palabras o términos que pudieran ser difíciles para la audiencia. Hay que ejemplificarlos, hay que decir su definición y ser lo más claros posibles al respecto. Un texto argumentativo consta de forma y contenido, es decir, una parte lógica como los tipos de argumentos que vimos en apartados anteriores y sus representaciones. El contenido es aquello que se está comunicando. Los escenarios o contextos en los cuales cobra significado en cuanto al acto del habla, las reglas utilizadas para argumentar y las estrategias de valoración. Estas últimas son las formas en que sabemos que nuestros argumentos son correctos. Hay que cumplir con su cometido y va a impactar la conducta de nuestro interlocutor. Locascio, 1998. Hasta aquí es el tema que nos quedaba pendiente para nuestro debate. Analícenlo y cualquier duda lo veríamos en la siguiente clase, chicos. Gracias, que tengan un buen día.